Bienvenidos de nuevo a mi página de Facebook, de Instagram, de YouTube, a esto que he llamado La Llave, la segunda parte. Hoy vamos a entrarnos en un personaje bíblico que es el que más nombra la Biblia, obviamente después de Jesús. Y este personaje es David. Es el personaje que físicamente la Biblia nombra más. Obviamente Jesús es el personaje central de la Biblia que se nombra desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Pero el personaje que más se nombra naturalmente en la Biblia es David, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza la vida de este hombre David? La vida de este hombre David comienza de una manera impresionantemente poética. La manera en que este hombre desafía a todos los estándares de su momento en la sociedad, la manera en que Dios lo llama y lo exalta, lo llama, en la manera en que él comienza toda una campaña en la que Dios lo saca de la nada, porque en ese momento ser pastor de ovejas era ser un don nadie, y cómo Dios lo lleva a vivir una vida que no ha habido ningún ser humano hasta ahora que ha pisado la tierra. La vida de David es la vida más aventurera, más impresionante que no puede contar ningún emperador, ningún rey, nadie la puede contar. Dios pudo haber escrito la historia de este hombre que desde que nace como pastor de ovejas, luego Dios lo llama y lo unge, y cuando lo unge le arruina la vida por completo, porque comienza toda una batalla por traer algo celestial a través de la vida de este hombre, por traer algo celestial a la tierra, un reino que Dios había prometido desde la eternidad traer a la tierra con Adán. Y comienza la historia de este hombre, comienza allá con las ovejas, solito. Y Dios lo va transformando y lo va hasta que termina siendo un rey poderoso. Entonces este hombre David nace en una familia muy numerosa. El profeta Samuel lo llama para ser ungido, ¿cierto? El profeta Samuel llega y Dios le dice que Saúl debe ser desechado como rey porque no obedeció a Dios, y que se le preparara para ungir a otro que iba a ser conforme al corazón de Dios. Entonces Samuel se va y bueno, muchos conocemos la historia, cómo él es seleccionado de entre los hermanos y cómo Dios no mira las apariencias, y Dios coge al hermano que es más menospreciado, el que estaba preparando en lo secreto para que sea manifestado de Israel, y Dios lo llama, lo unge en ese momento el profeta, y en ese momento la vida de él cambia y el Espíritu de Dios comienza a tener un involucramiento directo con la vida, con la historia de este hombre, y este hombre comienza a conocer más profundamente al Mesías que había de venir. Y este hombre comienza a componer canciones impresionantes como como los salmos, Salmo 23, Salmo 22, Salmo 24. Comienza a tener visiones de lo final de los tiempos, comienza a tener visiones del Mesías venidero, comienza a tener visiones impresionantes y a plasmarla en canciones. Y bueno, llegamos a una parte en la que él eh, está en ese momento huyendo de Saúl, porque la vida de él fue muy convulsionada. Tuvo muchos enemigos, entre esos el propio rey Saúl, que era el quien iba a suceder, y él aún lo trataba con el respeto de su cargo, aún lo trataba como el ungido que Dios había puesto allí, y él tenía ese respeto por eso, por lo que Dios había instituido en Israel, las autoridades y todo, pero el mismo rey que era el que debía protegerlo para entregarle el trono, lo persiguió, intentó matarlo. Y hay un relato muy impresionante, hay un relato impresionante en la vida de David, que está en el primera de Samuel 19-18, y este David huye a Ramá porque el rey intentó matarlo. Entonces David huye a la región de Ramá, y, y profeta Samuel está ahí, el mismo que lo ungió, lo ve huir ahora. O sea, el mismo que lo vio y el que tuvo la visión y el que Dios le mostró, ese mismo lo ve ahora volviendo otra vez a donde él, diciéndole: Saúl me quiere matar. Y comienza, él lo trae y lo lleva a donde está el Nayot, o el lugar que se llamaba Nayot, que el del hebreo quiere decir lugar de la morada o de la habitación. ¿De la habitación de qué? Ya vamos a ver. Entonces en este Nayot ocurre un incidente impresionante en este 18, este capítulo 19. David huye hasta allá, y lo pueden leer después todo el capítulo 19 de Primera de Samuel. David huye hasta allá, y entonces el rey Saúl manda a gente a que lo traiga para que él venga y lo mate. Tráigamelo vivo, que yo lo quiero matar. Entonces envía mensajeros, envía guerreros, y cada vez que llegan los guerreros se meten a este lugar de Nayot, y como este lugar es la morada, que el hebreo quiere decir la morada o la habitación,
ahí alguien está morando que no son solamente los profetas, ahí está morando la misma presencia de Dios. Entonces cuando estos entran a matar a David, caen bajo esa unción, caen bajo esa presencia. Yo me imagino los instrumentos de música, yo me imagino los manes profetizando, yo me imagino los manes diciendo cosas impresionantes, y caen ellos bajo esta unción y no lo pueden hacer, más bien se unen a David a lo que está pasando, al canto celestial que hay en ese momento. Entonces Saúl manda a otros mensajeros y a otros mensajeros y les pasa lo mismo. Entonces vez tras vez ocurre eso hasta que Saúl se decide y dice, no, yo mismo voy a ir con mis propias manos porque el trabajo que no haces tú mismo no lo va a ver otro. Y bueno, esas son palabras mías, pero entonces llega él hasta ese lugar y el mismo Saúl cae bajo la unción que una vez lo tomó, cuando él fue elegido rey, y, y cae bajo esa misma unción y cae entre los profetas, se desnuda, se quita la ropa, no puede más, o sea, se despoja de todo lo que él es como rey, porque la presencia de Dios en ese lugar es una cosa impresionante, o sea, lo que pasa en ese lugar es una cosa impresionante. A partir de ese momento el gobierno de David, o lo que David pretendió con Israel, iba a ser totalmente diferente a los otros reyes que buscaban de pronto la gloria, el poder militar, armarse de escudos, de fortalezas, de armas, de riquezas. O sea, la experiencia de David en este lugar fue fulminante. A partir de ese momento él iba a traer la presencia de Dios y Dios iba a ser el gobernante supremo de Israel. El rey de Israel era Dios, era el mismo Jehová, y él iba a impulsar a que toda la nación adorara a Dios. Él iba a impulsar a que toda la nación adorara a Dios y ese iba a ser el modelo de gobierno. Entonces llegamos a un punto en el que David, a través de buscar a Dios, consolidó el reino, a través de buscar a Dios, consolidó las victorias. Y es tanto que cuando él es rey, lo primero que él hace es, ¿dónde está el lugar en el que Abraham iba a sacrificar en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac? ¿Cuál es ese lugar? Él lo primero que hace es mirar cuál era el monte ese que dicen que es el inicio, donde estaba el Génesis, donde estaba el árbol de la vida, donde pasan dos de los ríos que nombra el Génesis, y ese lugar era Jerusalén. Ese lugar es ese monte que está allí en Jerusalén. Entonces él dice, ese monte lo tienen los jebuseos, tenemos que tomarlo porque ese lugar es sagrado, ese lugar es de Dios. Y él toma Jerusalén por eso y lo convierte en su ciudad de morada, porque él sabe que algo pasa en ese lugar. Él sabe que algo pasa en ese lugar, por eso se enfrenta a los jebuseos y les quita ese territorio y pone ahí la ciudad suya, la ciudad de David. Entonces, esa es más o menos así por encimita la historia de David. Pero quiero llevarlos hoy hacia por qué la llave de David, por qué no la llave de Moisés, por qué no la llave de Abraham, y haciendo otra vez contextualización de lo que venía diciendo la vez pasada en la parte 1. Todos sabemos que la llave era un elemento más parecido a esto, que es un clavo doblado, ¿cierto? Esa es la llave, que es como el elemento central de toda esta enseñanza, es el clavo como llave. Entonces, ¿por qué la llave de David? Resulta que después de haber consolidado el reino, después de todo esto, viene una etapa oscura en Israel, porque todos los reyes, o la gran mayoría de reyes de Israel que sucedieron a David, tenían este delirio mesiánico, porque Dios le había prometido a David de que a través de su hijo iba a traer el reino de Dios a la tierra. A través de un hijo de David era que iba a instituir a Israel como cabeza de todos los montes, como cabeza de todos los reinos, y que a través de ese hijo de David iba a venir el reino de Dios a la tierra. O sea, que él iba a convertir a todo el mundo, o que él iba a transformar todo el mundo a ese jardín del Edén a través de toda una campaña, y que el Mesías iba a tomar en las naciones por la fuerza, que iba a tomar las naciones por vía militar o por fuerza, y que el mundo iba a ser un paraíso donde Israel iba a cumplir su propósito, iba a tener un rey Israel, y a través de ese Israel iba a bendecir a todas las naciones. Esa era como la visión de ellos, pero cada vez que había un hijo de David, caía en idolatría, caía en pecado, se apartaban de Dios. O sea, ninguno de los hijos de David fue digno, de los sucesores de David era digno de eso. Y entramos a la etapa oscura donde ellos fueron transportados a Babilonia. Entonces ahí entra la historia a la que les voy a nombrar hoy, y la primera vez donde aparece la llave de David.
esta llave de David, impresionante, esta llave de David es la misma revelación de quién es Jesucristo, de quién es el Mesías. Esta llave de David es la revelación mesiánica. Esta llave de David es el que toma el siervo, la casa, la llave de la casa de David quiere decir que él debía preservar la línea de sangre, debía preservar el reino de David para que el hijo de David, que era el que iba a cumplir esa promesa, él tenía que entregar esa llave. O sea, él y los descendientes de él debían entregar esa llave o guardar esa casa para que la promesa de Dios se cumpliera, para que el Mesías viniera a través de la casa de David. Entonces, por eso la llave de David. O sea, la llave de David es una llave que se le entregó a David. Es una llave del reino, es una llave espiritual, es una llave de un reino de Israel, pero un reino también celestial. Es la llave de la ciudad de Jerusalén. Es la entrada de la puerta principal de Jerusalén, o sea, la ciudad, el contacto del cielo en la tierra. Esa era la llave de David. Imagínate la puerta que está en este momento en el muro en Jerusalén, en el muro antiguo, que es la puerta donde el profeta Malaquías dice que va a entrar Jesús. La puerta donde es la puerta de Oriente, que está sellada, que solamente el Mesías va a entrar por esa puerta. Y él tiene la llave de David para abrirla. Entonces tiene una connotación también física, o sea que él se le entrega a Eliakim, que es el siervo que se nombra en Isaías 22, se le entregaban las llaves para que cuidara, que se cumpliera la promesa de que había un rey que venía de David, y él debía entregarle las llaves de David, él debía guardar la casa de David hasta el tiempo que se cumpliera la promesa. Lo otro es que aparecen pues en este Isaías 22 otro siervo que es Sefna, que es como la representación del mal o del anticristo, que es el impostor que llega antes de Eliakim. El impostor que llega antes de Eliakim, que es el que quiere poner su monumento en Jerusalén, quiere que su nombre sea recordado en Jerusalén, pero que él ni siquiera es de la familia, o sea, no es de la familia real, no tiene nada que ver con la herencia, y llega a imponerse en Jerusalén, y él quiere poner su herencia en Jerusalén, pero él no tiene parte, y eso es muy importante porque es como una antítesis o una representación del anticristo. Si leemos Isaías 22, primero nombra en orden de ideas a Sefna, que es el siervo aquel que viene como a imponerse, como a querer ser el duro en Jerusalén, el que manda, y luego aparece Eliakim, que es el heredero de la llave de David, ¿cierto? Entonces a ese siervo Sefna quiere ser sepultado en Jerusalén, quiere la gloria de Jerusalén. Isaías 22:15, ¿listo? Entonces dice en el 17, he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echarán a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y tu puesto te empujaré. Y en el 20 dice, en aquel día llamaré a Eliakim mi siervo, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Este Hilcías es el sacerdote que encuentra el libro de la ley en el tiempo del rey, Josías. O sea, brutal, este es el que encuentra el libro de la ley en el tiempo del rey Josías. Entonces este Eliakim es el que se le va a entregar las llaves, porque es hijo de sacerdotes, es siervo de la casa de David, el que guarda las llaves de la casa de David, ¿cierto? Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos potestad, y será el padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Eso es un símbolo de honra, ¿no? Cuando era como que se le daba una autoridad, cuando se le ponía la llave en el hombro era un símbolo de que se le entregaba esa autoridad. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esto es muy importante, o sea que nadie más podía ser el Mesías sino a quien le entregara la llave. O sea, nadie más podía usurpar ese lugar de ser el hijo de David prometido, con todo lo que eso implicara. Y luego dice en el 23, vamos a hacer la asociación, lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra la casa de tu padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de tu padre y los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Entonces ahí hasta el 24
habla de la honra que está colgada sobre este hombre, sobre la casa de su padre, sobre sus nietos, toda la responsabilidad que está colgada sobre él, y habla después de la deportación a Babilonia, porque en el 25 dice que en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en el lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Entonces habla de la transportación a Babilonia. O sea que naturalmente no llegó hasta el cumplimiento, que es entregarle la llave al hijo de David. Entonces ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces esa llave de David la tiene Jesús? Porque en el Apocalipsis dice que la tiene él. Entonces cuando vemos el ministerio de Jesucristo con tantos milagros, con tantas cosas sobrenaturales, cuando vemos el ministerio de Jesucristo con tanta poder, con tanto fuego, con tanta unción, pero también con tanta confrontación hacia sus discípulos, cuando vemos la belleza de Jesús en todo lo que hacía, lo que él mostraba, vemos al hijo de David, al Salmo 45, cuando dice que es el más hermoso de todos los hijos de los hombres, pero también vemos la promesa del rey militar. Entonces cuando en ese Mateo 16, que gracias a quien está conectado aquí, quien está conectada aquí, que me lo corrigió, porque no es 18 sino 19, dice Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta llave la tiene la tiene Jesús en este momento, cuando está ejerciendo su ministerio en la tierra. Entonces, ¿de dónde viene todo este diálogo? Cuando respondiendo Simón Pedro en el versículo 16 le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la llave está asociada directamente a la revelación mesiánica. Por eso la llave la tenía David, porque David tenía la revelación mesiánica de Jesucristo. David, todas las cosas que hizo David en su vida terrenal fueron apuntando hacia el Rey de Gloria que había de venir. Todas las cosas que hizo el Rey David en su época fueron porque él tuvo un vislumbre, un conocimiento de Jesucristo, porque él tuvo un conocimiento de la gracia, de lo que era el tabernáculo, de lo que era la presencia de Dios que quería manifestarse en medio del pueblo. Él conoció que Dios iba a heredar, o que el reino de Dios venía a través de un hijo de él. Él lo reconoció, dijo que que él no se consideraba digno de eso. Cuando entra pacto con Dios, y luego cuando viene el censo que hace David, que hace pecar a Israel, porque cuando él censa a Israel lo hace pecar, y mucha gente comienza a morir por una plaga en Israel. Entonces él se acuerda y dice: ¿qué hago? Entonces lo que le dicen es que debe hacer un sacrificio, los profetas, y él va y corre y busca el lugar donde está el ángel con la espada desnuda. Miren esto tan profético: está el ángel en la era de Man-Jebuseo. Imagínate esto, él tomó a Jerusalén por ese monte. David tomó a Jerusalén en su primer año de gobierno. Lo primero que hizo fue tomar el monte santo. Lo primero que hizo fue tomar el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero resulta que en este tiempo ya el monte lo tenía un man que se llamaba Aram-Jebuseo, ese lugar. Y entonces cuando el ángel va a destruir a Jerusalén, que ya está con la espada para destruir a Jerusalén, él lo ve y dice: wow, claro, este es el lugar. Entonces él toma el sacrificio, hace un altar allí, y inmediatamente Dios frena el juicio que viene contra Jerusalén, ¿cierto? Por todo el pecado de David. Entonces vuelve ese lugar a tomar como importancia, ese lugar que está allí físicamente, que es el monte Moriah. Y allí es donde comienzan a construir el santuario, o el templo de Salomón. El templo está allí, en este momento está como el muro de los lamentos y toda esa parte de Jerusalén, ¿cierto? Pero entonces él tiene ese portal celestial porque tenía una revelación de Cristo. Cuando Pedro en el Nuevo Testamento tiene la revelación de Cristo, cuando ve, pero es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el Hijo de David,
Jesús es el que tiene las llaves, Jesús es el que tiene las llaves de la muerte, Jesús es el que tiene las llaves de la vida, Jesús es el que tiene todo. Jesús es el heredero del trono de David y por eso le dice, tú eres el Mesías. Y la respuesta de Jesús a Pedro fue, a ti te daré las llaves y el infierno no va a prevalecer. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces esta llave de David tiene que ver con un poder que le fue otorgado a alguien que sería hijo de David y que él tiene el poder para traer estas cosas celestiales, para abrir cosas celestiales, para cerrar cosas celestiales, para interceder por nosotros, porque él fue siendo humano, un sacerdote humano como nosotros, puede interceder por nosotros. Entonces, ¿a qué voy con todo esto de la llave de David? ¿No? Porque hasta ahora he sido muy teólogo y vamos a ser un poco más prácticos. Cuando nosotros en nuestra vida pasamos por periodos de intenso dolor, cuando nosotros en nuestra vida pasamos por periodos como los pasó David, de intensa prueba, en el que vivió una vida tan agitada que no se sabía si iba a morir o iba a vivir, y al otro día se levantaba y lo perseguían ejércitos por un lado, ejércitos por otro. El otro día se levantaban los mismos de la casa de él, otro día su misma familia lo traicionaba, o sea, otro día sus mismos instintos, su misma maldad lo traicionaba y le hacían hacer cosas que eran errores graves, horribles, y él todo el tiempo vivía quebrantado por toda esta presión que vivió David, porque pues, como les contaba antes, la vida de David no fue como la vida de ningún otro ser humano. En todos estos momentos hubo algo que lo mantuvo a él en la promesa, hubo algo que lo mantuvo a él firme creyendo, y es que él tuvo esa vislumbre de ver a Jesucristo reinando sobre la tierra, de ver a su Hijo, a quien él en el Salmo 110 lo llama Señor. Él no solamente lo llama el Cristo, sino que lo llama, no solamente lo llama que es sino dijo Jehová mi Señor. Entonces lo llama, eres mi Señor, eres mi amo. Vio a su hijo reinando sobre las naciones, vio todas estas cosas, estas visiones, y eso lo mantuvo, porque algún día con esperanza sabía que el reino de Dios iba a llegar a la tierra. Lo mismo con los apóstoles de Jesús son esos a quienes Jesús les entregó las llaves del reino, o a quienes Jesús les entrega esta llave, que tiene que ver, como les repito, con la muerte sacrificial de Jesús. Tiene que ver con el poder que él ahora tiene sobre la vida, la muerte, la enfermedad, sobre el poder que tiene sobre la corrupción. Tiene que ver con el poder que él tiene sobre el deterioro de la humanidad. Y tiene que ver con el poder que él tiene para revertir el deterioro causado por el pecado y la caída del hombre, por la maldad del hombre, por el imperio de Satanás sobre la tierra por miles de años. Él tiene la llave para revertirlo. Esto vale más que cualquier cosa de oro, de plata. Esto vale más que cualquier herencia de cualquier rey, porque esta herencia del rey Mesías que venía es volver a traer esa restauración de los cielos, esa restauración desde el principio de las cosas eternas ahora aquí a la tierra. Y eso se le fue entregado a pescadores como Pedro, a carpinteros, a gente del común como los apóstoles, y les ha entregado a la iglesia hoy para que lo pueda ejercer. ¿Y cómo lo ejercemos? Tenemos que mirar a David. ¿Cómo lo ejercemos? Tenemos que mirar a David para poder ejercer todo esto. No solamente la revelación de Cristo, sino tenemos que mirar la revelación que hay en la vida de David y cómo vivió. Si miramos la vida de David, vemos la vida de una persona número uno que reconoce a Dios en todos sus caminos, sabe que su vida depende de Él y sabe que todos sus altibajos, todas sus persecuciones que vivió, sus peligros de muerte, y la vez que tuvo que enfrentar a enemigos más poderosos que él, a cosas que lo sobrepasaban en su humanidad, él lo sabía, entonces él se mantuvo aferrado a Dios, no era su dependencia primera, era Dios. Segundo, él era un hombre humilde, o sea, humilde, la humildad es una decisión, la humildad no depende de tus condiciones, si tú estás bien, si tú estás mal, si tú estás medio, la humildad depende de una decisión, de una determinación de decir, todas estas cosas que tengo no son por mí, todas estas cosas que tengo son porque el Señor me las dio, todas estas cosas que tengo son porque Dios permitió que así fuera, lo bueno y lo malo, para algún propósito Dios lo puso. Entonces la humildad lo mantenía en la tierra, con los pies en la tierra y con los ojos en el cielo, porque esta humildad la recibió del mismo Jesús, porque Jesús, aunque no había sido manifestado,
él lo vio, él vio toda la vida de Jesús. Lo podemos corroborar cuando él ve el Salmo 24, dice, ¿quién ser este rey de gloria? El santo, cuando él ve el Salmo 140, cuando él escribe el Salmo 45, dice, este es el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando él escribe el Salmo 110, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando él escribe el Salmo 22, dice, horadaron mis manos y mis pies. Él dice sobre mis... Ahora, la crucifixión romana no existía cuando David escribió este salmo, y él escribió que perforaron sus manos y sus pies, y eso tiene que ver con la llave. O sea, el mismo carácter de Cristo que fue revelado en la vida de David, él vio a Jesús aún morir en la cruz, él lo tuvo que haber visto en una visión y escribirlo, y lo escribió. Él vio a Jesús sanar, él vio a Jesús restaurar, él vio a Jesús en su ministerio en la tierra. O sea, no fue como que él le dio por escribir esto y le salió, no, él tuvo una relación muy directa con Dios, y Dios le mostró lo por venir. Dios le mostró al Mesías ungido y cómo iba a ser la vida del Mesías. Por eso vemos a David humilde, por eso vemos a David quebrantado, y por eso vemos a David dependiente de Dios. Y otra cosa que David tenía era una esperanza en un mañana, una esperanza profética, y por eso él vivía de la manera en que vivía. Y vemos en la vida de Jesús que una persona que decide agradar a Dios y no a las personas, que decide poner a Dios por encima de su reputación, su integridad, como me fascina lo que dice un predicador que se llama Benjamín Núñez, que dice que la integridad es lo que Dios piensa de ti, y la reputación es lo que las demás personas puedan pensar de ti. Entonces vemos una y otra vez a David eligiendo la integridad por encima de la reputación. O sea que sabía que Dios conocía todas las cosas, que Dios podía ver todas las cosas, y que Dios, aún si Dios le perdonaba, él aún así no quería fallarle a Dios. Él no quería la mayor estima, o la mayor persona a la quien él quería agradar era a Dios y no a ningún otro ser humano. Entonces esto es lo que trae la llave de David, un corazón que solamente Jesús lo puede dar. Solamente Jesús puede dar el corazón que puede contener este poder. Vemos también en el Apocalipsis, cuando él se presenta a la iglesia, ya les digo cuál porque este no lo tengo, pero en el Apocalipsis 2, cuando él está presentándose a las iglesias, está presentándole a Juan el mensaje que debe darle cada iglesia, y en una de las iglesias, ya busco Apocalipsis, sale la llave de David otra vez, y esta iglesia también es de las iglesias del Apocalipsis, que todas quedan en Asia. Entonces esta iglesia es la iglesia de Filadelfia. Hay unas características en la iglesia de Filadelfia, y él les habla de la llave de David a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. David, este es David, y no has negado mi nombre. Y aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies. Wow, o sea, autoridad. Y reconozcan que yo te he amado. Amado, David quiere decir el amado. El nombre de David quiere decir el amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Corona, David, el reinado que es de la iglesia, es el otorgarle la llave para que la iglesia pueda ejercer autoridad. Y luego dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. David tenía una revelación del templo celestial, no solamente por lo que pasó en Jerusalén, en el monte que él quería tomar cuando comenzó a reinar, en toda la obsesión por adorar a Dios por encima de cualquier otra organización de gobierno, era la adoración a Dios, y el sentido de reinar, de poner a Dios en el trono en todo Israel. Entonces columna de Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. La ciudad santa, la ciudad donde está el portal, donde el reino de Dios se va a manifestar en el milenio cuando Jesucristo vuelva, es Jerusalén. Esta es la ciudad que Dios escogió. Entonces, podemos asociar este mensaje a la iglesia de Filadelfia cuando él arranca diciendo que él tiene la llave de David. Luego describe a David en todo lo que hace la iglesia de Filadelfia. Y luego dice la promesa que le va a dar. Y luego habla de la ciudad de Jerusalén. La iglesia de Filadelfia entendió que era la llave de David. Entendió que era la llave que se le dio a Pedro cuando le dijo que tenía la revelación del Mesías. Cuando se dijo que tenía la revelación del Mesías, se le entregó una llave para mover en lo espiritual cosas que no pueden ser movidas naturalmente. Entonces, la iglesia tiene una poderosa llave. Y la poderosa llave que tiene la iglesia, como lo vamos a ver en la tercera parte, cuando hable de los apóstoles, es la invitación al martirio, la invitación a morir, porque la llave de David, o la llave que se le da a la iglesia, la llave de la muerte y de la que tiene él, que solamente las tiene él, le da la autoridad y él nos invita a lo mismo, nos invita a morir. Entonces, para cerrar este tema, quiero decirles que la iglesia del tiempo final, como lo narra el libro de Apocalipsis, va a tener esa puerta abierta. O sea, la iglesia va a perfeccionar esto de una manera impresionante. O sea que, así tal como David, vinieron los enemigos, los ejércitos a rodearlos, y nosotros vamos a iniciar un contraataque, pero con música, con profecía, con fluir, que va a detener ejércitos que vienen contra Israel, que vienen contra tu nación, que vienen contra el propósito de Dios a la tierra. Podemos detener ejércitos y hacerlos caer bajo la unción. Esto está comenzando a pasar en muchos conflictos, donde hay personas que han entendido esto y tienen esta revelación. Y pues puedo mostrarle ejemplos para la próxima vez. Pero esta llave de David se le va a entregar a la iglesia de una manera que nosotros ni siquiera nos percatamos de qué es eso. Porque a veces nosotros pensamos que con ir a la iglesia basta, que con cumplir un requisito de ir a la iglesia basta, que con que el Señor sane mi integridad personal, mis heridas, mis cosas, mis faltantes, con eso ya estoy bien, con que el Señor me dé algo material para vivir, que el Señor me prospere materialmente, con eso. Y eso no está mal, eso es lo que Dios quiere hacer, pero ¿cuál es el propósito de todo eso? El propósito de esto es que Dios va a entregar a la iglesia un poder y una autoridad que nosotros ni siquiera nos imaginamos, de hacer huir ejércitos, de poder cambiar cosas, de poder cambiar la naturaleza, de poder calmar tempestades. O sea, la iglesia del tiempo final es una iglesia con todo este poder por todas las características de la formación del Hijo de David en ellos, por toda la formación del carácter de Cristo, la formación de todo lo que dice la iglesia de Filadelfia, que reconocen a Jesús, que ha guardado la palabra, que aunque tiene poca fuerza ha guardado la palabra, que has entregado pues a los que son falsos, no has permitido que los falsos como que predominen en tu entorno, y aquí que yo haré que venga y se postren a tus pies, la iglesia con autoridad. O sea, todo esto que la iglesia va a recibir en el tiempo final es la perfección y la madurez de esa llave de David sobre la tierra. O sea, que nosotros vamos a tener un poder que nosotros nos imaginamos, pero por la humildad que Dios va a desarrollar en nuestra vida a través de conocer a Jesucristo, por el amor que Dios va a llenar nuestros corazones, porque cuando tú te llenas de amor, de humildad, la autoridad viene. O sea, la autoridad no viene porque tú grites más, no viene porque alguien venga más poderoso y te imponga las manos. La autoridad que recibió David era por su nivel de humildad, era por su nivel de responsabilidad con el reino, de decir, yo no soy yo, reconozco que es Dios, no soy yo. Y es por su nivel de llegar más bajo y decir, me hago más vil. O sea, no se trata de mí, es por su nivel de morir, es por su nivel de entregar su vida por otros. Vemos en la vida de David como cuando él convivió con sus soldados, cuando Dios lo llama a la cueva de Adulam, se le juntan a él todos los que están endeudados, angustiados, tristes, los que tienen velito, los que son los más marginados de la sociedad y los más destruidos se arriman a él porque hay algo en él, como la miel, hay algo de Dios en David.
y él comienza a restaurarlos y a pastorearlos y los convierte de ser unos hombres derrotados a un ejército de valientes. Y eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia en el tiempo final. Va a tomar a todos estos derrotados, que yo me puse ahí de pronto en esa fila, y va a tomarlos y los va a convertir en una iglesia de valientes antes de la venida de Jesucristo, que van a traer el reino de Dios y van a preparar el camino de la venida del Mesías. Entonces, esto es la llave de David para la iglesia hoy. Es un carácter determinado en nosotros, es la revelación del Mesías y es el poder para mover cosas que no pueden moverse sino por una intervención sobrenatural de Dios. Es el poder para hacer caer ejércitos enemigos, es el poder para cambiar, mudar corazones, es el poder para derribar estructuras de mal y establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, si quieren más contenidos como este, apóyenme, denle me gusta. Si quieren de pronto apoyar mi ministerio, escríbanme por interno. Si desean más un estudio, que tengamos un estudio más profundo de todos estos temas, también escríbanme para que lo tengamos. Y nos vemos en la próxima parte, porque en la próxima parte voy a hablar acerca de los apóstoles, quiénes fueron esos 12 que recibieron las llaves que abrían las puertas, esas llaves que no podía el enemigo prevalecer contra ellos. O sea, esa gente tuvo un poder impresionante en el primer siglo y cómo eso está vigente hoy y lo vamos a tomar para el tiempo final. Para hacer a la iglesia gloriosa antes de la venida de Jesús. Cuando todo el mundo esté mal, la iglesia va a ser la iglesia más encendida, más poderosa, más misericordiosa, más amorosa, con más autoridad. Cuando todo en el mundo esté oscuro y esté mal, la iglesia va a ser la iglesia en su perfección y madurez, ¿cierto? Porque no nos va a importar nada de lo que está pasando afuera, en cuanto a que no nos va a importar nada de lo que es el que dirán para nosotros, que podemos ganar nosotros, sino que vamos a ser efectivos en un mundo en oscuras. Vamos a dar un testimonio fiel donde las personas dicen Dios es real, no solamente por el poder, no solamente por los milagros, sino porque este personaje que está aquí, o esta mujer que está aquí, o este niño que está aquí, me está mostrando a Jesús en su vida y no lo puedo negar. Entonces te bendigo y nos vemos en la próxima, que va a ser la llave de la iglesia, las llaves de los apóstoles. Y voy a hablar acerca de que las llaves que Jesús decía es una invitación al martirio. Entonces esto va a estar muy interesante. Nos vemos en la próxima y escríbanme por interno si tienen preguntas y si quieren que comencemos un estudio acerca de esto. Pues entonces también me escriben y lo cuadramos para que lo tengamos. Yo también estoy aprendiendo mucho de eso. Entonces, saludos a Isa, que estuvo toda la transmisión, saludos a Tatán, gracias Angélica por estar conmigo y nos vemos en la próxima entrega de la llave. Hasta pronto.